Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 14 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y el fin de semana que tenía previsto para esta jornada de viernes una mínima de 12 grados. La máxima será de 24 con cielo nuboso y algo nuboso. Para mañana, sábado, ¿cómo arranca el fin de semana? 7 será la mínima, 18 la máxima con disminución de la nubosidad, dice Inumet. Y bueno, de cara al domingo 8 de octubre, estará frío de madrugada. 4 será la mínima, 23 será la temperatura máxima para el día domingo. Así las cosas, lo que dice entonces el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. El Frente Amplio presentó modificaciones al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Entre otras cosas, se planteó que las donaciones anónimas no excedan el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas de cada partido. Vamos a ampliar este y otros asuntos más adelante. También la Asociación de Fiscales del Uruguay decidió incrementar las medidas de lucha. Esto en rechazo al artículo de la rendición de cuentas que prohibía justamente a los fiscales trabajar después de 3 años de haber renunciado a la órbita penal. Esto se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y ha generado más polémica, entre otras cosas también el endurecimiento de las medidas. Por otra parte, el PIT-CNT va a comenzar las barriadas en procura de alcanzar firmas para habilitar un plebiscito que justamente está vinculado a la reforma previsional. El objetivo de la Central Obrera es llegar a las 500.000 firmas. El mínimo requerido para esta instancia es 270.000, justamente para habilitar este mecanismo, pero se busca llegar a las 500.000, decía el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. En otro orden, Uruguay recibió una denuncia por presunto lavado de activos por el depósito de unos 20 millones de dólares en una cuenta uruguaya por parte del ex jefe de gabinete de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Y por otra parte, hoy en nuestra entrevista central vamos a estar hablando de la Unión de Exportadores. Ustedes saben, el pasado 30 de septiembre Teresa Eisenberg dejó su cargo después de 50 años de trabajo allí y su lugar fue ocupado por Margarita Varela, que es la nueva secretaria y con quien vamos a estar hablando aquí en la entrevista central. Esto será después de las 8:30 en MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. @IM Tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Luis Lamas, entre Basilio Pereira de la Luz y José Osorio, está cortado desde las 6:30 de la mañana y este corte se extenderá hasta la hora 16. Esto por tareas de carga y descarga. Mississippi, entre Orinoco y Aconcagua, cortado hasta las 10 de la mañana por tareas de grúa. También Eduardo Raíz, entre Camino Casaballe y Lanús, cortado hasta las 3:30 de la tarde por podas y esto se va a extender además hasta el 10 de octubre. Carlos Mayolo, entre Avenida Julio María Sosa y Benito Nardone, cortado hasta las 4 por carga y descarga. Y también Burucuyá, entre Goes y Cufré, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado, informa el Centro de Gestión de Movilidad a esta hora. Soleado y movido el viernes, así arranca la mañana y nosotros vamos a arrancar el desarrollo de la información contándoles que la bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto para modificar la ley 18.845. Esta ley regula el financiamiento de los partidos políticos. Entre otras cosas, el nuevo articulado propone que las donaciones anónimas no excedan el 10% del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual de cada partido. Podemos llegar a tener una ley de altísima factura técnica, pero si no se dota a la Corte Electoral de los recursos necesarios para que ejerza su rol de contralor, corremos el riesgo de terminar elaborando un placebo, una ley inocua, que en definitiva termine golpeando la credibilidad del sistema político. Incorporamos un nuevo capítulo que tiene algunos artículos y ellos tienen que ver con los plazos del adelanto de dinero que el Banco República otorga a los partidos políticos según lo que establece la ley. En segundo lugar, la incorporación de un artículo donde establecemos la reducción del porcentaje de las donaciones anónimas en el global de los ingresos de los partidos políticos. Y por último lugar, lo que decíamos al inicio, a texto expreso colocamos
la obligación del Poder Ejecutivo de dotar a la Corte Electoral de los recursos necesarios para el control justamente de esta nueva ley. No queremos que las corporaciones empresariales coopten candidatos políticos que después que son electos sientan que le deben un favor al sector empresarial que financió sus campañas electorales. Seguramente en este punto no haya acuerdo. La llave la tiene el oficialismo, siempre la tuvo. Se nos podría preguntar por qué presentamos ahora las alternativas si no lo presentamos antes. Porque siempre estuvimos esperando durante 3 años que nos presentaran las opciones al proyecto que se estaba trabajando, que era el proyecto original del Frente Amplio. De la Cámara de Diputados nos vamos al Senado porque la Cámara Alta aprobó en particular el articulado de la rendición de cuentas con decenas de modificaciones. Por ello ahora va a tener que volver a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Con votos del oficialismo, además, se aprobó finalmente la inhibición de 3 años al fiscal de Corte y de 1 año para los fiscales para ejercer como abogados en materia penal tras dejar sus cargos. El senador Blanco Rodrigo Blas dijo que esto no puede ser visto como un ataque a la democracia. Los estamos mandando a morirse de hambre. Hay un subsidio, 85% del sueldo durante el tiempo que dure la inhibición, que es una inhibición parcial. A no decir el disparate que queremos que se mueran de hambre. No pueden trabajar en lo penal, son abogados, ¿no? 8 o 9 ramas del derecho que van a poder ejercer. Ahora, la penal no por un tiempito, para tratar de que la investigación en la que estuviste termine sin que vos tengas la posibilidad de meterte del otro lado. Es una señal muy buena. No es un ataque a los fiscales esto, no lo es. Es una protección a un sistema que tiene este problema y que lo hemos visto en algún caso en particular y no sabemos en qué caso no los hemos visto. Ahora, esto tiene alguna relación, que es lo que yo no permito que se diga. Porque el fiscal tal tomó tal decisión en el caso de fulano, no señor. Porque el fiscal tal tiene a su estudio la denuncia sobre el senador cual, el director tal o lo que sea, no señor. No, señor, porque además sería muy absurdo pensar que queremos incidir los de uno, los que están a favor o los que están en contra, que queremos incidir en la decisión de un fiscal poniéndole una multa a futuro. Y no, señor, dijeron los fiscales, porque tras estas declaraciones y la aprobación en el Senado, la Asociación de Magistrados del Uruguay decidió profundizar las medidas de lucha en rechazo a este artículo del proyecto de rendición de cuentas que prohíbe justamente a los fiscales ejercer en materia penal hasta 3 años después de abandonar los cargos. En este sentido, el gremio de fiscales decidió que hoy solo atenderá cuestiones de flagrancia y que paralizarán totalmente la actividad entre las 13 y las 15 horas. Por ahora, el gremio había decidido dejar de atender a los abogados o abogadas que asistieran a la Fiscalía. Este jueves, en conferencia de prensa, el presidente del gremio, William Rosa, dijo que la medida busca que el Parlamento deje sin efecto justamente esta decisión que atañe a los fiscales y que atienda las reivindicaciones presupuestales del colectivo. Según Rosa, una prohibición destinada solo al fiscal de Corte puede ser evaluada y dependerá de la opinión de los legisladores, pero en esta prohibición el alcance a los fiscales no tiene razón de ser, entiende justamente Rosa. En este sentido, aseguró también que la medida es inconstitucional porque retasea el derecho al trabajo y al libre ejercicio de la profesión y que responde a un ensañamiento de parte del sistema político hacia la Fiscalía. Bueno, también hubo repercusiones a nivel de la oposición en el Parlamento. El Frente Amplio, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, aseguró que en su partido político preocupa mucho este articulado referido a los cambios en la Fiscalía. Se entiende como un ataque a la institución que no tiene justificación. Tenemos mucha preocupación con este artículo. Esto es una política sistemática de ataque a la Fiscalía, de ataque a algunos funcionarios de la República, a un cuerpo profesional que lo que hace es aplicar el derecho y nosotros consideramos que es inadmisible. Consideramos que es inadmisible ese ataque. Hay una animosidad, no hay antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico que se prohíba a un conjunto de funcionarios públicos ejercer la profesión, este tipo de limitaciones.
Las limitaciones en el derecho tienen que ser por razones de interés general. Aquí no existe ninguna razón de interés general para limitar el ejercicio de la profesión del fiscal general por 3 años sin una compensación. Nosotros, el Frente Amplio, estamos dispuestos a discutir el tema. Por ejemplo, que se puede limitar por 1 año el ejercicio del cargo de fiscal general, pero tenemos que sumar otros cargos. Por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los ministros del TCA. Es decir, nosotros consideramos que esto es inadmisible. Acá hay un objetivo concreto de la coalición de derecha de atacar a la Fiscalía, porque la Fiscalía no cumple con su designio. Aparentemente es eso. No hay una razón, no hay un justificativo. Bueno, y seguimos vinculados a temas judiciales porque la justicia suspendió la audiencia de formalización del gerente general de Vertical Skies, Marcelo Acuña, prevista para este viernes en el marco de la indagatoria penal por espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno concedió el pedido de abstención presentado por la jueza Diovanet Olivera, por lo que remitió el expediente a un juez subrogante que deberá fijar una nueva fecha para la audiencia. La magistrada solicitó su abstención en la causa por razones de decoro y delicadeza. Los motivos fueron presentados en forma oral ante el tribunal. Los ministros Ricardo Míguez, Daniel Tapié y Beatriz Larrié consideraron que el pedido era atendible y ajustado a la normativa vigente. A todo esto, los senadores Charles Carrera y Mario Vergara expresaron, sorpresa por la suspensión de la formalización del gerente de Vertical Skies. En otro orden les contamos que el director de la OPP, Isaac Alfi, y el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, defendieron en el Parlamento el proyecto de reforma de la Caja de los Profesionales. De esta forma, desestimaron la idea de que el organismo perciba lo recaudado por materia de IAS y, en cambio, justificaron aumentar los aportes de 16,5% a 19%, con un tope de 22,5% para asegurar la viabilidad de la caja. Están hechas las simulaciones de cuál sería el aumento ya con cierta queda, diríamos, en algunos aportes. De hecho, la propia ley establece en algunos artículos la flexibilidad para que las personas que quizás no puedan pagar el aumento puedan quedar en una categoría inferior y mantener el aporte anterior. O sea, evitar el aumento, pero manteniendo su afiliación, manteniendo sus derechos, ¿sí? Y no pagando más. Se aumenta al 19%, puede llegar hasta un tope del 22,5% en forma muy gradual, 0,5 a 1% por año. Aristi descartó la propuesta de que la Caja de Profesionales perciba lo que su masa afiliada paga por concepto de impuesto a la asistencia de la Seguridad Social, IAS, lo que en la actualidad se destina al BPS, por considerar que ese dinero no es suficiente para abatir el déficit de la Caja. El monto que se paga por IAS no es suficiente, no se arregla el problema, primera cosa. Segundo, es de vestir a un santo para vestir a otro. Y se replicaría en otras entidades previsionales. No tiene sentido esa discusión. Bueno, el diputado frente amplista Gabriel Otero fue crítico con esta medida, esto de topearlo en 22,5%, ya que considera que esto puede restarle aportantes a la caja. Nosotros tenemos un montón de pedidos de colectivos, de profesionales, para venir a la comisión y plantear sus preocupaciones, que son ciertas, como por ejemplo pasar al 22,5% de aportes, lo cual sería, y esto no es palabra de Otero, sino lo que los colectivos han dicho, prácticamente una corrida de aportantes a la caja. Nadie va a querer trabajar con semejantes aportes. Por otro lado, el apalancamiento financiero, que se demora hasta el 2025 y además a condición que justamente pase del 19 al 22,5% de los aportes. Para nosotros eso es un condicionamiento muy complicado de manejar por parte del gobierno. Bueno, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MVD Noticias, el PIT-CNT va a comenzar las barriadas de cara a la eventual reforma previsional. Recordemos que se procuran alcanzar firmas para justamente habilitar un plebiscito que modifique esta reforma habilitada por el gobierno. El objetivo del movimiento sindical, como ya se ha anunciado, es alcanzar las 500.000 firmas. En este marco, la dirigente del BPS, Nathalie Barbé, defendió la propuesta de bajar la edad de jubilación a los 60 años.
Es un punto necesario ponerlo en la Constitución, porque vivimos en un país que ya reconoce las leyes que a los mayores de 50 les es muy difícil conseguir empleo. Lo dice el subsidio por desempleo, si vos tenés menos de 50 te cubre 6 meses, te ampara 6 meses, pero si tenés más de 50 te ampara un año por la dificultad justamente. El INE marcó en el último censo también una tasa de empleo entre los 40 y 60 años de un 89%, y luego baja de los 60 en adelante a un 19%. Lo que están diciendo es que dejándolo en la Constitución no se podría el día de mañana cambiar, no es así, porque ya la ley anterior, antes de esta reforma, daba que si tú cumplías con 60 años y 30 de edad con el causal jubilatorio, se te incentivaba a seguir trabajando pagándote un 3% más hasta los 35 años de aporte y luego un 0,5% de ahí en adelante. Si el día de mañana el gobierno ve necesario cambiar los 60 años, tiene dos posibilidades. Una, hacerlo por ley incentivando a que se siga trabajando a quienes quieran y tengan trabajo, y otra, si no, consultando al pueblo, porque no hay que olvidarse que esto no es una reforma que va a realizar TCS o va a realizar el PIT-CNT. Nosotros estamos informando y abriendo la cancha a que el pueblo pueda definir bajo democracia directa con la herramienta tan importante que es el plebiscito. Si el día de mañana un gobierno ve necesario que se aumente la edad jubilatoria, va a tener que explicar a la población y consultarla si está de acuerdo con ese aumento de la edad. Para ustedes, un asunto que también les contábamos en el arranque de esta primera edición. El secretario nacional antilavado, Jorge Chediak, recibió una denuncia por presunto lavado de activos por el depósito de unos 20 millones de dólares en una cuenta uruguaya a cargo del ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. La denuncia fue realizada por una diputada argentina de Juntos por el Cambio. La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, del Banco Central, investiga una denuncia presentada por la diputada argentina de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, contra el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, de Unión por la Patria. La denuncia, que recibió el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, Jorge Chediak, insinúa que Insaurralde depositó 20 millones de dólares en una cuenta uruguaya. Estos delitos son muy complejos de instrumentar porque los países de larga data, y Uruguay lo ha hecho a través de 5 gobiernos, hemos instrumentado controles preventivos para evitar justamente el lavado. Con lo cual las maniobras para evadir esos controles son sumamente complejas, a través de testaferros, de personas jurídicas, se fraccionan montos, con lo cual este tipo de investigaciones para hacer la ingeniería inversa son también muy complejas. Lo que hemos ya adelantado con el señor fiscal de Corte y con algunos subsecretarios integrantes de la Comisión de Lavado de Activos que supervisa todo el sistema es que este caso ameritaría la conformación de un equipo multidisciplinario que tradicionalmente han estado integrados por la propia SENACLAF, por la UIAF del Banco Central, por la DGI, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa y por la propia Fiscalía, a los efectos de tener una mirada integral en la investigación. A propósito de lo que decía Chediak, Enrique Rodríguez será el fiscal que tome cartas en el asunto a propósito de esta denuncia de lavado de activos. Vamos a cambiar de tema ahora. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la exoneración de IVA a los productos de la gestión menstrual. La iniciativa fue impulsada por la diputada María Eugenia Rosselló, quien en 2020 había presentado un proyecto de ley para subvencionar los artículos menstruales a mujeres de bajos sectores económicos que no ha avanzado hasta ahora en el Parlamento. Lo que aprobamos en el día de ayer en el plenario por unanimidad fue un proyecto de resolución que presentamos hace unas semanas y lo que refiere ese proyecto es a la exoneración de impuestos a los productos de gestión menstrual, más particularmente a las toallitas de higiene menstrual y a los tampones. Nosotros presentamos un proyecto de ley en el año 2020 que está a estudio todavía de la Comisión, que ahora pasó a la Comisión de Equidad y Género, que refiere a la entrega de una partida dineraria a las mujeres más pobres de nuestro país, quienes reciben la tarjeta Uruguay Social. Este proyecto no ha avanzado en comisión, por eso pedimos que pase a otra comisión que nosotros consideramos que tiene más que ver con el tema y que seguramente puede avanzar más. Ahí sí venimos dialogando con las autoridades, no en este tema puntual.
Este proyecto de resolución surge también a raíz de que Uruguay es el país más caro de América Latina y del Caribe para adquirir estos productos, para menstruar, siendo que este es un proceso fisiológico natural que es inevitable y cuyo gasto es optativo. Consideramos fundamental que el Poder Ejecutivo tenga la iniciativa de poder exonerar de impuestos estos productos, porque además son productos que a la hora de adquirirlos, por su elevado costo, acentúan aún más las brechas que todavía prevalecen en Uruguay en lo que refiere al hombre con la mujer. Y nos quedamos en la Cámara de Diputados porque allí se aprobó el voto electrónico interno en las sesiones. El diputado colorado Ope Pasquet, impulsor de la iniciativa, dijo a MBD Noticias que se busca aportar transparencia con esta medida. Se va a poder saber mediante el voto electrónico, en primer lugar, quiénes participaron de la votación. Los que no participan eran que no estaban en sala. Y además se va a saber quién votó qué. Eso actualmente no surge de las versiones taquigráficas que registran el resultado. Por ejemplo, 50 en 80 afirmativa, pero no se sabe quiénes fueron los 50 ni quiénes fueron los que votaron en contra. Esto se limita al ámbito de la Cámara de Representantes, no tiene nada que ver con las elecciones nacionales, no es el voto electrónico que se utiliza en otros países para las elecciones nacionales. Eso no se toca, no tiene nada que ver con esto. Esto funciona exclusivamente en el ámbito de la Cámara de Representantes. Y en segundo lugar, no es voto a distancia, como en algunos países se utilizó durante la pandemia, que los legisladores no venían a la sede del órgano legislativo, sino que votaban desde su casa. Esto no es así. Para votar hay que estar en sala, hay que recibir la tarjeta con la cual se vota y es así que se hace efectivo el voto. De manera que tenemos que estar acá. Lo que esto nos da es, como decía, certeza y transparencia. Algunos asuntos de la órbita político-partidaria y a propósito que Pasquet es colorado, nos quedamos en su partido porque la lista 30 de esa colectividad política abandonó el sector Ciudadanos para apoyar la precandidatura a la presidencia de Gabriel Gurméndez, actual presidente de Antel. El jerarca va a renunciar justamente a la titularidad del ente el próximo 27 de octubre para dedicarse a la campaña electoral. Está claro que el estilo de Gabriel, la apertura, está convocando a agrupaciones que vienen del origen de la lista 15, pero también de quienes veníamos de Ciudadanos y de otros rincones como es el sector vallistas, para conformar, entiendo, una presentación sólida, pero también diversa, justamente para, como te decía, poder contactar con la ciudadanía y poder seguir impulsando esta renovación partidaria. El actual director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería y dirigente de la lista 30, Carlos Ristrom, dejará su cargo en la cartera el próximo mes. Al tomar esta decisión de escindirnos del sector Ciudadanos, pusimos nuestro cargo a disposición, tuvimos una conversación con el coordinador político, Adrián Peña, al respecto, a quien le debemos tanto del respaldo recibido en estos años, y es así que el sector también, justamente con la presencia y la decisión del ministro Matos, han definido un reemplazante, un nuevo director. Cambiamos de tema ahora, dejamos la política y nos metemos en los barrios porque vecinos de distintas localidades de Montevideo se movilizaron ayer unidos en el colectivo La Vida Vale. Ese es el lema que utilizan los vecinos y vecinas de la capital. Y en ese marco entregaron una carta al presidente, dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, pidiendo respuestas y buscando una solución a los problemas de violencia en los barrios. Tienen que seguir pasando cosas justamente para eso, para que nosotros estemos llamando la atención, que estemos haciendo marchas, porque estamos todos doloridos como familia, como hermanos, como primos, como tíos. Y no queremos llegar a este punto. Sabemos todo cómo está todo hoy por hoy en el Uruguay, que no está nada bien y el ministro bien lo sabe, porque se nos escapan los narcotraficantes, porque estamos haciendo las cosas mal, un montón de cosas. Entonces hay que tomar medidas y no llegar a esto, porque el ruido que hacemos nosotros quizás le molesta al otro, que capaz que no tiene nada que ver, y así estamos. Entonces hoy venimos a tocar puertas y a decirle al presidente que nos ayude. ¿Qué le piden puntualmente? Puntualmente que tome cartas en el asunto, que por favor se ponga las pilas, que nada, que seguimos, no queremos seguir así. Nos matan, nos siguen matando y nos sentimos solos, que nadie hace nada, que nadie, no tenemos respuesta de nadie. Y como yo le digo, pasó con mi compañero, podría haber sido un hijo, podría haber sido un hermano, mi madre.
justicia, nada más. Pedimos justicia y que nos ayude el presidente, que hasta ahora ha venido haciendo las cosas bien. Muy bien, así las cosas. Eso pasaba anoche allí frente a la torre ejecutiva donde los vecinos y vecinas entregaron esta carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa muy breve. Hay más información a la vuelta. Segundo bloque de MBD Noticias, lo decíamos hace un ratito, el pasado 30 de septiembre Teresa Eisenberg se retiró de la Unión de Exportadores del Uruguay luego de 50 años de trabajo y su lugar fue ocupado por Margarita Varela, quien se desempeñó en los últimos 13 años como responsable justamente de comercio exterior de la institución y a quien ya estamos recibiendo en nuestra entrevista central. Margarita, buen día, bienvenida. Buenos días, un gusto estar acá. Un placer que estés con nosotros y bueno, nada, ya de arranque, felicitaciones por esta nueva tarea. ¿Y cómo se toma este desafío? Muchas gracias. Sí, es realmente un desafío. Después de tantos años de un liderazgo muy fuerte de Teresa al frente de la Unión de Exportadores, pero personalmente lo tomo con alegría y convencida del equipo que tenemos en la Unión de Exportadores, así que con optimismo. Ahí está. ¿Qué legado deja Eisenberg? Bueno, un legado muy importante. El compromiso por el comercio exterior y principalmente por las exportaciones. Una vocación de servicio que siempre tuvo y que cuando yo empecé a trabajar en la Unión de Exportadores repetía todo el tiempo, nosotros estamos a disposición, estamos para ayudar y creo que eso se derrama en toda la organización. Y bueno, esa vocación de servicio y también la vocación de diálogo, ¿no? Que en el evento que tuvimos ahora de homenaje y de despedida se destacó mucho eso. Sí, de varios sectores, ¿no? Bueno, el sector exportador, también a nivel político, eso habla a las claras de lo que fue, digamos, la figura. Sí, claramente. Hubo testimonios de referentes políticos de distintos partidos, pero también de la Academia de Organizaciones Internacionales, de los sindicatos, las empresas, ni que hablar. O sea que tendió puentes Teresa siempre y creo que ese legado continúa. Está muy bien. Bueno, y en ese marco, ¿cuál va a ser su impronta al frente de la Unión de Exportadores allí? Bueno, la línea de trabajo es la misma, es la línea de diálogo, de tratar de resolver, de proponer, de analizar. O sea que en ese sentido no va a haber grandes cambios. Vamos a seguir con los temas prioritarios que tenemos en agenda. Esos temas se definen anualmente. El Consejo Directivo, que es quien nos da los lineamientos. Ahí después el Secretario Ejecutivo, que en este caso viene a ser mi rol, y antes de Teresa, ejecuta esos lineamientos con el apoyo de todo el equipo. Usted habla de resolver. ¿Qué cosas hay que resolver para poder seguir avanzando? Bueno, tenemos una agenda bastante nutrida en la que hay que priorizar, ¿no? Temas. Y los tenemos como siempre bajo el paraguas de la competitividad, los tenemos agrupados en 3 grandes temas, digamos, que son costos de producción, que incluye dólar, tarifas energéticas, etc. Logística y conectividad, que incluye los temas de costos y de conectividad portuaria, aeroportuaria, terrestre. Y los temas de acceso a mercados, donde trabajamos la necesidad de acuerdos comerciales o de mejorar el acceso en distintos temas y productos y servicios. Y de estos 3 puntos, ¿cuáles son los prioritarios? ¿O tienen que coexistir todos al mismo tiempo? Coexisten al mismo tiempo, según la coyuntura. Por ejemplo, el dólar y el tema costo portuario este año nos demandó mucho esfuerzo y mucha actividad para sensibilizar y para buscar y proponer soluciones. Claro. Bueno, justamente, ¿y la apertura de nuevos mercados? También. Ese es un tema fundamental, ¿no? ¿Cuánto incide la política del gobierno en este caso para ir a buscar nuevos mercados? Algo que, por ejemplo, el presidente Lacalle Pou ha querido hacer, incluso ha tenido algunas declaraciones a nivel Mercosur que pueden perjudicar o no, depende de cómo se negocie, pero ¿cómo observa esa situación la Unión de Exportadores? Con muchísimo interés, porque de abrir nuevos mercados,
que no necesariamente significa firmar un acuerdo comercial. Si se firma un acuerdo, perfecto, pero también hay otras cuestiones en las que se puede ir avanzando y de hecho se avanza en lograr el ingreso por la certificación sanitaria en determinados mercados para ciertos productos, o sea, pequeños pasos hacia ese mercado. Se ve con mucho interés por el tema que si nosotros no avanzamos en eso, es como que no es que nos quedamos en un statu quo, retrocedemos. Claro. Y bien claro es lo que pasa, por ejemplo, con China, que es uno de nuestros principales mercados, que Australia y Nueva Zelanda tienen acuerdos comerciales, esos acuerdos están entrando en vigor y sus productos, los productos neozelandeses, australianos, que compiten con los nuestros, cada vez van a entrar en mejores condiciones a China, claro. Porque se van a ir desgravando y no van a pagar impuestos de importación. Y nosotros vamos quedando rezagados. Y nosotros quedamos más caros en relación a ellos. Claro. Y en ese marco, ¿qué perspectivas hay para las exportaciones uruguayas? No digo 2023 porque imagino que ya está bastante jugado, pero 2024, 2025, pensando en la retracción del mercado chino. Bueno, para 2020, en realidad tenemos el efecto del mercado chino en los números que tenemos hoy, sí. Pero también tenemos el efecto de la sequía y un efecto de precios internacionales que también juegan, ¿no? Hay un combo difícil. Hay sí, un desafío y a eso le agregamos el asunto de los costos internos, del dólar, que nosotros nos encarecimos. Esperamos que para 2024 mejore, por lo pronto por algo interno, que es que no vamos a tener sequía, si bien algunos efectos se extienden un poquito en el mediano plazo. Y esperanzados que la demanda china se reactive. Pero el panorama internacional, o sea, no se esperan grandes crecimientos por efecto también de la guerra. Sí, entonces, bueno, a la expectativa. expectativa. Muy expectante de alguna manera. Exacto, ¿no? hay incertidumbres y bueno, esperamos que sea mejor que este año. ¿Esperaban de alguna manera la caída del mercado chino, teniendo en cuenta la coyuntura con la guerra de Ucrania, por ejemplo, y Rusia? En realidad lo que se va percibiendo desde la Unión, ¿no? La Unión está formada por exportadores, entonces son los propios exportadores los que viajan y vuelven, ¿no? de la visita y dicen, en esta oportunidad no me fue bien, claro. Está quieto mi sector o lo noto mucho más lento o tengo otro competidor. O sea, eso se percibe, sí, desde antes. ¿Cuáles son los sectores que de alguna manera han tenido allí una cierta retracción o que están más quietos? Bueno, carne, soja y lácteos son los que se ven en los números que están impactados. Nuestro fuerte, digamos, es que está más golpeado. Exactamente. Ahí está. ¿Y cómo se hace para revertir esa situación? Porque desde la Unión de Exportadores se pide abrir, llegar a nuevos mercados. Ahora, ¿quién tiene la llave ahí? Creo que son muchas llaves y de pronto muchas cerraduras que tienen que funcionar al mismo tiempo. Sí. Sin duda que la visita presidencial que va a haber ahora en noviembre a China es una acción importante en ese sentido. Antes fue el ministro Matos a resolver temas sanitarios, abrir puertas para otros productos. O sea que es un trabajo conjunto. Van los exportadores, va el gobierno. Hay una parte que no depende exclusivamente de nosotros, que es, por ejemplo, en el caso del TLC, que China tiene que querer o tener la disposición a firmar un TLC con Uruguay. Bueno, hay que seguir esperando por ese lado. A dar pasos en ese sentido. Hay que seguir esperando. Hablemos un poquito del Mercosur. Para algunos el Mercosur está muy quieto, debería moverse más, habría que negociar por fuera. ¿Cuál es la visión de la Unión de Exportadores en este marco, pensando en un Mercosur que tiene realidades muy diferentes, ¿no? Brasil sigue siendo nuestro principal socio comercial. Argentina está bastante complejo con la diferencia cambiaria. ¿Cómo ve eso? Sí, nosotros el análisis que hacemos es que sin duda hay dificultades en el comercio intra-Mercosur, hay barreras, podría ser mayor el comercio, pero como tú decías recién, Brasil es el principal socio comercial y Argentina, a pesar de todos los problemas, sigue estando en los primeros lugares del ranking, ¿no? Lo que sí es que es una situación muy compleja, en el caso de Argentina, por la superposición de barreras. Primero fue
el diferimiento de los pagos, licencias previas, y ahora se han ido acumulando. Entonces, el exportador que exporta a Argentina y que capaz que tiene en Argentina su principal mercado, su funcionamiento, su gente, sus trabajadores, la empresa depende de ese mercado. Y se ha generado una incertidumbre muy grande en cuanto a poder realmente concretar el negocio. Claro. Del lado del exportador uruguayo y del lado del importador argentino, que muchas veces nosotros proveemos, lo que le vendemos a Argentina muchas veces son bienes intermedios que después sufren un agregado de valor en Argentina, o sea, se les agrega valor. Por ejemplo, para que quede claro. Por ejemplo, insumos de aluminio, puede ser un ejemplo. Preformas PET o productos plásticos que van a integrarse en una cadena de producción en Argentina. Pero claro, a su vez, el productor en Argentina tiene que asegurarse de que ese insumo le llegue para no dar quiebre de stock y parar la producción, ¿no? Claro. Entonces, lo que se ha afectado de forma bastante importante es la confianza en que voy a tener ese insumo. Y eso también abre la oportunidad para que otros productos sustituyan al producto uruguayo. Y lo importante a destacar en el comercio, por ejemplo, bilateral con Argentina, es la cantidad de trabajo que agregan, porque son en la mayoría productos industriales y del lado uruguayo, pero también del lado argentino, porque la balanza comercial sigue siendo favorable para Argentina, nos vende más de lo que nosotros le vendemos y se genera trabajo. Entonces eso es lo que tendríamos de un lado y de otro que tratar de preservar. Está muy bien. Bueno, sí, el billete es importante, pero la confianza también, ¿no? Sí, es así. ¿Hay diferencias de lo que exportamos al Mercosur o a Europa en este caso? ¿Cuáles son las diferencias puntuales, concretas? Bueno, materia prima, sí, a Mercosur se exportan más productos industriales, tienen mayor incidencia que en lo que se exporta a terceros países, a China, a Europa, a Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué balance se hace? ¿Se puede hacer un balance ya de este 2023? A nivel general. Hay un último informe ahora en septiembre. Pero sí, el informe que tenemos... Está marcado por China, pero... Sí, claro, el informe que tenemos a septiembre es de una caída como de 20% en las exportaciones. Y bueno, y esa caída nos lleva a que a esta altura del año hayan ingresado unos 2.000 millones de dólares menos. O sea, porque uno a veces habla de porcentaje, pero el impacto en cuánto menos ingresa para el país. Pensamos que va a cerrar, sí, a la baja. De todas formas, como que venimos en una tendencia de exportaciones crecientes, va a ser a la baja en relación al año pasado, pero somos optimistas que se va a recuperar. Está muy bien. Estamos en los minutos finales, pero usted hablaba de algo muy importante que es la competitividad. ¿Seguimos siendo competitivos a nivel internacional? ¿Uruguay es caro? Uruguay es caro. En Uruguay es caro producir. El otro día voy a tomar un comentario que hacía una colega. No, que recibió a unos empresarios japoneses y lo primero que dijeron los empresarios japoneses, qué caro, ¿no? Que está Uruguay y cuando japonés... ¿Y qué se les dice ahí? Caro pero lindo. Caro pero bueno. Claro. Caro pero bueno lo mejor. Sí. Haciendo mucho énfasis sí en la calidad y en el diferencial, pero de todas formas hay cuestiones para trabajar y para mejorar en ese sentido. La competitividad se forma de un montón de factores y entonces intervienen los acuerdos comerciales, si tenemos aranceles más bajos o no aranceles, etcétera. También la calidad del producto, la sostenibilidad del producto hoy es un diferencial. Entonces son muchos agregados. Está muy bien. Bueno, Margarita Varela, agradecemos estos minutos con MB Noticias y bueno, esperamos que esta sea la primera de muchas charlas. Bueno, ojalá que sea así. Un placer gracias. Y bueno, buena gestión. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, nosotros ahora les contamos que la Intendencia de Montevideo cerró las actividades anuales del programa Barrido Inclusivo. Allí estaba la Intendenta Carolina Cose.
fue una experiencia de trabajo muy buena, pero además de capacitación muy intensa en otras cosas para que este programa, que yo decía es como una rueda, que bueno, durante 9 meses trabajan 120 mujeres, para el año que viene 120 más, es una rueda que no ha parado de girar en 21 años, lo cual me parece un gran mérito de la Intendencia de Montevideo como organización y como generadora de política pública. Este es un programa de trabajo, obviamente hay una operativa, pero también de educación con capacitaciones específicas. Y lo que destaco es que descubrí habilidades que ya tenía, pero acá como que hay todo un enfoque hacia nosotras como mujeres y trabajadoras. Y estuvo muy bueno todo lo que es con respecto a la autonomía económica que esto nos brinda como mujeres y como madres. Hice el curso de panadería y hay muchos cursos más que nos resirvieron. Yo creo que nos abren muchas puertas y para seguir para adelante. Ya estamos terminando y en Geplamesa me abrió otra puerta, entonces resirve. Señores y señores, momento de salir de los estudios de TV Ciudad. Vamos al encuentro del móvil. Creo que nos vamos hasta el cerro con Eduardo Delgado. Buen día, Eduardo. Bienvenido. Así es, Josema, estoy aquí en la Casa de la Pólvora, el Centro Cultural del Cerro, un clásico de este barrio, que mañana vive un momento muy especial con la inauguración de las instalaciones artísticas Montajes de Libertad. Y estamos con una de las protagonistas justamente de esta obra, de estas instalaciones, que es Anaid Aronian. Anaid, bueno, gracias primero por recibirnos estos minutos. Gracias a ustedes por este espacio. Por favor, un gusto. Contanos primero en grandes líneas justamente en qué consiste instalaciones que reúne a varias artistas. Varias artistas, acá tenemos nombres, ustedes pueden sacar la gráfica de esto, que no está instalado, mañana va a estar la instalación. Todo este trabajo comienza a partir de este primer tapiz, ¿me puedo mover? Sí, claro. A partir de este primer tapiz que dice libertad en armenio y se escapó de la cárcel de Punta de Rieles. Esa es una historia muy particular. Contanos de esa historia, ¿cómo empezó esto? Esto empezó por aquello de que nos querían quitar entre rejas, y no entre rejas, porque todo el terrorismo de Estado abarcó a toda la sociedad, nos querían quitar la identidad, nos sacaban los nombres, nos ponían números, nos hacían cortar el pelo, dependía de los estudiantes que la gente en la calle no podía hacer. Y además, yo soy de origen armenio, hija de sobrevivientes del primer genocidio de 1915, aún impune y que aún continúa, porque hoy estamos viendo el genocidio que continúa. Y de tanto que me prohibían y me castigaban por ser de origen armenio, pero no por ser armenia, sino porque yo supuestamente no debía usar mi identidad. Entonces un día dije, bueno, la palabra Azadutiun se escribe así, y como es un trabajo colectivo con compañeras que vivían en el sector conmigo, como las mellizas Topolansky, les pedí el diseño y acá está el diseño que yo bordé, las letras estas son en rojo y dice libertad. Y salió de la cárcel en 1980, en el 65 aniversario del genocidio armenio, con una carta ad hoc. Pero Ané, justamente eso tiene un proceso en que ahora se reversiona. Exacto. Años después, Lala Keolian, viendo este tapiz, me propone hacer una reversión. Y yo muy livianamente le dije, sí, cómo no. Hasta que tomé la arpillera y me puse a bordar y fue un golpe emocional muy fuerte. Todas las letras ahí, que son las que están acá, las bordé yo y el resto es trabajo de Lala, una maravillosa artista nuestra, que mañana va a estar acá también. Y a partir de eso, la fotógrafa Nancy Urrutia hace una nueva reversión con estas fotografías, donde además ponemos la palabra libertad que está acá, desglosada para cualquiera que venga acá pueda leerla y encontrarla. Mis compañeras de trabajo todas están aprendiendo el armenio a través de este tapiz. Entonces, la reversión de Lala, Nancy con su fotografía y la colectiva mostramos la hilacha, por eso están esas bobinas de hilo. Mañana van a traer una tela para que la gente participe y continuemos con el trabajo de la construcción del concepto de libertad. Y cómo en condiciones de encierro absoluto nosotras podíamos ser libres, sentirnos libres y hacer estas expresiones artísticas. Y sin embargo, en otros momentos uno cree estar libre y quizá no lo está. Y hay que trabajar y colectivamente, con gran esfuerzo, para lograr esa sensación y ese empoderamiento, que ahora es una palabra moderna, pero bueno, ese
empoderarnos la sociedad entera, colectivamente, en trabajo comunitario, para ser libres desde adentro y sentirnos y poder construir ese concepto de libertad, que es lo que estamos buscando. Las muchachas de Mostramos la Iglesia, que es un trabajo maravilloso, van a continuar. Entonces, como que este tapiz vuela, se transforma y permanentemente va a estar construyendo nuevas realidades de lo que es esa libertad, esa búsqueda de identidad, ese arraigo, esa pertenencia que todos necesitamos como sociedad, hoy también. Entonces, poder relacionar la impunidad del Estado turco, la impunidad del Cóndor, todas las impunidades, los negacionismos, por eso decimos de negacionismos e impunidades, porque continúan en nuestro continente, en otros continentes, y hoy están genocidando pueblos distintos, hoy están quitando identidad y haciendo robo de las identidades y apropiación cultural de distintos pueblos por parte de poderosos que lo hacen. Entonces, de esta manera nosotros estamos tratando de colectivizar y ayudar a que participen y llamamos a que con el trabajo de Mostramos la Iglesia, que es la nueva versión, o sea, ya vamos en la cuarta y continuaremos porque eso va a quedar abierto. Entonces, mañana 7 de octubre, a partir de las 18:30, Lucía Brusoni va a estar hilando las palabras de todas nosotras y las intervenciones escénicas de Susana Souto Fernández, actriz, gestora, Pilar Cartagena, actriz, y Lucas Leites, con su trabajo y su sonido, que es maravilloso lo que hace. El registro fotográfico del evento de mañana lo va a hacer Mariela Fernández, la producción de Virginia Escaso y Susana Souto, y solo falta que venga mucha gente, que venga el público, nos acompañe y podamos juntos celebrar todo este trabajo en distintas circunstancias que siempre hacen que desde adentro estemos siempre en condiciones y con la necesidad de estar construyendo comunitariamente, colectivamente. Nada lo podemos hacer solos. Anaí, muchas gracias por estos minutos. Gracias Un gustazo. a ustedes. Josema, Nos esperamos mañana. ¿Cómo no? Así es. Josema, como decíamos, mañana se inaugura Montajes de Libertad. Bueno, un colectivo de artistas que hablan del presente, del pasado y del futuro. Muy bien, Eduardo, muchas gracias allí por tu trabajo, también al equipo y a Anahit por este testimonio. Desde mañana y hasta el 30 de noviembre, mañana 6:30 de la tarde, decía allí Anahit, la inauguración de esta muestra en la Casa de la Pólvora, Cerro, para pensar, ¿por qué no? También, Así las cosas. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad y volvemos con la información a la hora 13:30 con la edición Mediodía. Que pasen bien.